Hablamos a continuación de la innovación aplicada a la neurología mediante inteligencia artificial de la mano de José María Prieto, jefe del Servicio de Neurología del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Bueno, buenas tardes ya. Yo, en primer lugar, me sumo, por supuesto, los agradecimientos. Lorena, no es ningún esfuerzo venir aquí a Madrid. El esfuerzo es venir desde la terminal hasta aquí porque nos ponen siempre en la punta de la terminal. Debe ser por algo relacionado con el Camino de Santiago. En todo caso, a mí me han invitado para hablar de la innovación en neurología. A ver si soy capaz de la innovación en neurología, y hay un montón de áreas en la neurología donde obviamente se puede innovar. Siempre se ha dicho que la neurología es una especialidad de reciente aparición. Lo de reciente ya ha pasado, yo creo que a la historia. Ya Hooke en el siglo XVI decía que el cerebro es esa glándula de aspecto desagradable e irritantemente inútil. Supongo que lo decía por el resultado de tratar las enfermedades del cerebro, pero espero enseñaros que esto no va a ser así, ni es así ya creo que ni en la actualidad. Hay un montón de campos, esto debe ser el puntero, bueno, hay un montón de campos de la neurología en donde uno puede hacer, donde uno puede trabajar. Aquí señalo algunos de los más importantes, hay muchos más, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en estos 4 aspectos, que es lo que hemos estado desarrollando en estos últimos años, no desde que yo soy jefe de servicio, sino que ya venía de atrás, porque el servicio de neurología, como todos sabéis, es un servicio eminentemente docente desde hace muchos años, investigador, y yo lo único que hago es recoger ese guante que ya venía iniciado. Esto es el índice de lo que voy a exponeros: la atención al ictus, la neurorehabilitación con exoesqueletos, la lectura automatizada de la neuroimagen, que es un proyecto que yo creo que debe trascender a nuestro hospital y abarcar también al SERGAS, y el tratamiento del temblor. En cuanto a la atención al ictus, no voy a decir nada novedoso que muchos de vosotros conocéis. Ya hace años que se implementó desde el SERGAS una atención robotizada y una atención informática al ictus. Nos ha permitido unas mejoras asistenciales muy importantes, fundamentalmente lo señalo ahí abajo: detectar precozmente el ictus, utilizar lo que ya se ha comentado, acaba de comentarlo Ramón Juanatey, lo comentó antes la gerente del SERGAS, la joya de la corona del SERGAS, que es el Janus. A veces uno va por ahí adelante y le cuentan que tienen un sistema que han implementado, cuando dijo: ostras, si nosotros lo tenemos hace 20 años, no, parece que como si fuera algo natural, y es un sistema extremadamente interesante y que yo creo que está incluso, como se acaba de comentar, infraexplotado. En todo caso, el centro de atención al ictus, que está centralizado en 3 hospitales, en Vigo, Coruña y Santiago, nos ha permitido realizar el tratamiento más adecuado en la fase aguda. Fundamentalmente me refiero a la trombectomía, reducir la demora asistencial, y seguro que en los próximos años, o en los próximos meses, espero, el hecho de que hayamos tenido guardias de neurología con 2 facultativos probablemente nos permite mejorar ese centro de atención al ictus tal como está estructurado en este momento. Se me fue. Bueno, el segundo aspecto en el que estamos muy involucrados, y es un proyecto que está ya bastante desarrollado, aunque no lo hemos comenzado, es la neurorehabilitación con exoesqueletos. Como veis aquí, obviamente nuestra actividad, una de las actividades más importantes es la atención al ictus. Aproximadamente algo más casi el 70% de los ictus son isquémicos. Si sumamos los AITs, pues el porcentaje es muy alto. Con la atención al ictus hemos conseguido que aproximadamente el 30% de los pacientes que quedarían con secuela quedan asintomáticos y haciendo vida normal, pero hay un 70% donde quedan unas secuelas, y a nadie se le escapa que el utilizar los exoesqueletos robotizados, estamos viendo aquí las futuras sillas de ruedas, y creo que futuras en muy poco tiempo. Yo diría que casi las inmediatas, en un periodo máximo de 3 años. Lo que consiste este sistema robotizado, que nos lo han traído para comprobar cómo funciona. El paciente, esto es un paciente sano, pero el paciente tiene unas plantillas en los 2 pies que emiten una señal no funciona muy allá el puntero, pero emiten una señal al computador, y en el momento en que la presión en los 2 pies es la misma, el sistema se pone a caminar por sí mismo y además aprende la manera de caminar. Esto es todavía muy incipiente. Nosotros lo hemos probado, de hecho, un compañero, Manuel Yáñez, y lo hizo caminar.
Es extraordinario para hacer el Camino de Santiago, por cierto, si alguno tiene dificultades para terminarlo, pero básicamente esto va a ser el futuro. A nadie se le escapa que esto es la futura silla de ruedas. Incluso los propios constructores de la silla seguro que están muy interesados en trabajar con estos sistemas. Está muy avanzado el proyecto y yo espero que en pocos meses lo podamos continuar junto con el servicio de rehabilitación, por supuesto. El tercero de los proyectos es la lectura automatizada de la neuroimagen. Ya se ha comentado antes aquí que hay varios proyectos, pero ¿en qué consiste? Hay varias empresas que han desarrollado sistemas de lectura automática de la imagen, sobre todo en esclerosis múltiple, que son las imágenes que veis aquí arriba, y en demencias. En esclerosis múltiple realmente tiene interés, obviamente, desde el punto de vista de la investigación, porque esta es una imagen en dos momentos distintos del paciente y saber si aquí hay cambios cuando estamos tratando al paciente es muy complicado. El sistema acierta en el 82% de las veces, cuando un radiólogo acierta en el 60% de las veces. Y además es muy interesante porque el tiempo de análisis son 4 minutos, como veis ahí, cuando el tiempo de análisis de una imagen de resonancia magnética con una patología neurodegenerativa es alrededor de unos entre 20 y 40 minutos, una media hora de promedio. La empresa con la que estamos intentando trabajar esto es una empresa gallega, y sobre todo por un interés, si es la lectura automatizada de las resonancias magnéticas de pacientes con cierto grado de deterioro cognitivo o con sospecha de deterioro cognitivo. La idea es combinar las imágenes aquí, este es el hipocampo, las imágenes de resonancia magnética y de PET con la información clínica y con la información bioquímica, sobre todo de la tau y de la beta-amiloide en líquido fluorquídeo y en suero. La combinación de las tres nos permitiría hacer un filtrado de casi un 40% de los pacientes que vienen a la consulta no de manera inadecuada, sino que no necesitarían hacer una consulta de descarte si hay o no un trastorno neurocognitivo detrás y si se trata de una pseudodemencia depresiva o algún otro cuadro que nos permitiría resolverlo sin necesidad de una consulta presencial. Y, por último, el tratamiento del temblor. Esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Desde hace algo más de un año disponemos de un sistema. Hemos sido el primer hospital público de España que ha tenido un sistema de tratamiento del temblor por ultrasonidos de alta intensidad. Esto es debido a que, como se comentó antes, el Servicio de Neurología de Santiago es uno de los centros de referencia nacional en la cirugía del Parkinson, en la cirugía del temblor. Fijaos que hemos empezado ya en el 2001 y esto no es baladí porque es necesaria una experiencia, veréis ahora el por qué es necesaria una experiencia muy contrastada y como se comentó ya, es necesaria una experiencia muy importante para evitar complicaciones que las puede haber. Desde entonces hemos intervenido en total de 208 pacientes con electrodos de estimulación profunda, pero veis que aproximadamente la mitad es de otras áreas de Galicia, prácticamente la otra mitad es de nuestra área y esto ha disminuido con la pandemia, pero globalmente ronda casi el 7% de los pacientes que se han operado en estos 20 años son de fuera de Galicia, al ser centro de referencia. ¿Cuál es el problema? Primero, el coste, 30.000 euros por cada paciente. Segundo problema, que el 30%, un tercio de los pacientes, no pueden ser intervenidos con electrodo de estimulación profunda. Y aquí es importante porque tanto en el Parkinson como el temblor esencial es una alteración motora que produce unas alteraciones funcionales que son realmente muy serias y que dificultan incluso la vida habitual del paciente, incluso para vestirse, para comer, para beber, para servirse la comida o el agua. Esto es lo que ha llevado a que nosotros hayamos apostado por el IFU como una tecnología muy novedosa, con unos resultados que ya apuntaban a ser extraordinarios. El IFU está autorizado por la FDA, está visto por la FDA como una técnica correcta para el tratamiento del temblor desde hace algo más de 4 años y medio y consiste en que sin utilizar electrodos de estimulación profunda, sin hacer una cirugía de alta complejidad, los pacientes que no responden a los fármacos de uso habitual, en lugar de colocar un electrodo de estimulación profunda ahí donde yo estoy apuntando, que es en el tálamo, pero en una zona muy concreta, este es todo el tálamo, esta es la parte externa del tálamo y hay una parte que es esta, el tálamo es como un cerebro en pequeñito, hay una distribución somatotópica y esto es el BIM, el núcleo ventral intermedio medial del tálamo. Aquí estaría el tercer ventrículo. Hay que disparar aquí.
Disparar aquí o colocar aquí un electrodo, tenemos que pensar que es una estructura de alrededor de 2,5 milímetros de longitud, es un poco más estrecha, y no solamente esto, sino que hay que acertar en dónde está la mano, que es el control de movimiento de la mano. Esto con electrodos de estimulación profunda no es muy sencillo y, sin embargo, el IFU, este sistema robotizado, nos lo permite hacer. ¿En qué consiste? Es necesario una resonancia magnética de 3 Tesla que sea compatible con el sistema. El sistema es israelí. Este es el IFU. Lo que hace es un haz de ultrasonidos que dispara. Entonces, todo esto es la cirugía que hay que hacer, es decir, colocar un marco de estereotaxia y rasurar la cabeza del paciente. No hay más cirugía aquí. Lo que hacemos es que, colocando una membrana para refrigerar la piel que no se queme, se disparan varios miles de haces de ultrasonidos, haciendo que el centro de giro de esos haces sea el BIM del tálamo. Y para eso hay que localizarlo por estereotaxia. Es necesario, por supuesto, un neurólogo, un neurocirujano y un neuroradiólogo. Estos son los núcleos motores del cerebro, esta es la vía motora y esto es el BIM. Vuelvo a repetir, son alrededor de 2,5 milímetros. Ahí es donde tendríamos que disparar y acertar justo en la zona correcta. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Un primer disparo, lo que vamos a producir es una quemadura, es una lesión térmica de alrededor de 1,5 milímetros en esa zona, y lo que hacemos es un primer disparo hasta aquí, de aproximadamente unos 40-45 grados, ponemos esa zona a una temperatura que disturbe las neuronas del BIM y comprobamos clínicamente si el paciente ha disminuido su temblor. Si ha disminuido el temblor, sabemos que estamos en él y entonces se hace 2 o 3 disparos más hasta alcanzar los 55-60 grados, que es la temperatura que produce una quemadura irreversible de 1,5 milímetros. Bueno, parece sencillo, realmente detrás hay mucha tecnología, obviamente, y sobre todo hay un aspecto que es importante. Al principio nosotros lo que hacíamos teníamos que utilizar el sistema de localización estereotáxica de la propia empresa israelí, hasta que fuimos capaces de convencerlo que nos permitieran utilizar nuestro propio sistema para colocar los DBS, los electrodos de estimulación profunda. Es el BrainLab. Cuando los convencimos, fuimos capaces de, en una mañana, hacíamos un paciente diario y desde el mes de octubre aproximadamente, pocos meses después de empezar, ya hacíamos 2 pacientes en el día. El paciente ingresa por la mañana, este procedimiento concretamente son aproximadamente unos 20-30 minutos y a partir de ahí el paciente sube a la habitación y por la tarde se va para casa. Más que la descripción técnica, que yo creo que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, pero creo que es mucho mejor ver el resultado. Este es un paciente con un temblor esencial. No sé si desde aquí soy capaz de hacerlo funcionar, supongo que sí. Es un paciente, este es el segundo paciente que nosotros hemos operado. Fijaos que tiene un temblor básicamente de la mano derecha, que le impide hacer cualquier cosa. Imaginaos ni escribir su nombre o hacer el dibujo de la espiral que veis aquí. Aquí intentar escribir su nombre, es absolutamente incapaz. Esto hace que sea necesario para él ayuda incluso para comer. Le ayudaba a su mujer. El paciente es diestro, por cierto. Y lo que hacemos es tratar únicamente el temblor unilateral. Esto fue el segundo paciente, efectivamente. Y esto es el resultado 2 horas después. Si os fijáis, el temblor de la mano derecha prácticamente es inexistente. Mientras vemos cómo es la película y lo que ocurre, a mí me emocionó mucho cuando subí a saludarlo antes de marchar para casa, porque me dijo: doctor, ahora tengo que aprender a manejar la mano, porque estos son pacientes que durante años para manejarse tienen que apoyar el codo y hacen una serie de movimientos involuntarios asociados que ya no son necesarios, pero tienen que aprender. No sé si tengo la imagen posterior, yo creo que sí. Pero como veis, escribe en minúsculas. El primer paciente que intervinimos le escribió al presidente de la Xunta y le escribió en mayúsculas. Y él mismo le contestó que, bueno, que la próxima carta espera que fuera en minúsculas porque es mucho más complejo, ¿no? Bueno, ahí queda, pero ahora lo puse yo en marcha, ahora no sé cómo va. Se me escapó, pero bueno, ya está. Lo que quiero decir con esto es que esto es en este momento la joya de la corona del servicio de neurología. En este momento llevamos intervenidos 73 pacientes
Y solamente como primicia, dentro de 15 días intervendremos el primer paciente bilateral. No hay, salvo un solo centro de España privado, no se ha hecho cirugía bilateral en la misma atacada, en el mismo acto quirúrgico. Eso será la primera vez y a principios del mes de noviembre intervendremos el primer paciente con Parkinson. Esto es disparar al bin del tálamo, que, como digo, deja una lesión de 1,5 milímetros. Pero disparar al subtálamo es todavía más complejo, es para tratar el temblor de los parkinsonianos y, como digo, a principios del mes de noviembre haremos el primer caso en donde trataremos un paciente que tiene un temblor incontrolable y que tiene una enfermedad de Parkinson. Nada más. Enseñaba la última diapositiva. Estamos muy orgullosos porque esta fue la primera reunión que se hizo este año de IFU. Ahí están todas las personas importantes. Está, por supuesto, del servicio de neurología, del servicio de neurocirugía, del servicio de radiología. Pero me gustaría destacar una cosa que ya he comentado antes, ya se comentó antes de pasada. Es decir, la innovación tecnológica no consiste en tener aparatos muy modernos o muy sofisticados. La innovación tecnológica consiste en tener las personas que manejen esos aparatos. Hemos aparcado a 80 millones de kilómetros allá en Marte un artilugio de 1,5 toneladas de peso y ha aparcado con toda delicadeza. Si vemos la edad media de esos ingenieros, es 29 años. Yo creo que es un dato suficientemente importante para dar una vuelta acerca de cómo ha de ser la innovación, no solamente tecnológica, sino la innovación también en las personas. Y nada más. Muchas gracias.